Buenas noches, sean bienvenidos a la Casa del Señor, Iglesia Restaurando Familias. Démosle un aplauso al Señor. Usted que está allí, siga siguiéndonos, bienvenido. Esta noche hay una palabra poderosa para usted, una palabra de poder y de transformación. Gracias. Damos la bienvenida a Carolina y a Héctor Fabio. Bienvenidos. ¿Sí? Gracias por esa visita. Dios tiene un propósito con cada persona que está aquí y no es coincidencia que usted haya llegado a este lugar. Antes de arrancar con presentar al predicador de esta noche, quiero contarle una anécdota acerca de cómo está arreglado el altar el día de hoy. ¿Sí? Yo no sé si a usted le regalaron flores o usted regaló flores. ¿Sí? A mí me regalaron flores. ¿A usted no? Hace mucho tiempo, ya no se acuerda. Qué románticos somos, ¿no? El romanticismo quedó por allá y el amor está escondido por allá. Y esto tiene que ver con el amor del Señor por la iglesia. Resulta que ese trabajo que hace el Espíritu de Dios reargulléndonos, tratando de acortar la distancia que hay, ¿sí?, de renovar nuestra mente. Un buen día se tomó el trabajo de esculcar en este corazón y resulta que en ese reargudir el Señor alumbró por allá unas cosas de mi corazón y descubrí que detrás de esta fachada había un hombre militar, posesivo, arrinconador, ultrajador y otras características, el cual estaba haciendo daño a ciertas personas. Entonces el Señor me reargulló fuerte y me mostró lo que ve en el corazón. No conocía lo que era el arrepentimiento, pero vino el Espíritu a reargudirme de todos esos actos y todas esas cosas que estaba generando, porque en ese tiempo que asistía a la iglesia realmente era un religioso, no conocía el amor de Dios. Y en ese reargudir el Señor tocó profundamente mi corazón. Lloré toda la noche y toda la mañana. Recuerdo que estaba sirviendo en una iglesia que llamaba Jesucristo Vive Hoy el Mortiñal. Y no teniendo dinero en el bolsillo, le dije: Señor, ¿qué hago? Yo necesito sentir tu perdón, yo necesito sentir que tú me has perdonado. Por favor, perdóname. Estas lágrimas no quiero que sean en vano. Por favor, perdóname, Señor. Y me dirigí allá a la Alameda, compré una bolsa de pétalos de flores. Nadie sabía lo que estaba pasando en mi corazón y lo que le había pedido al Señor. Y resulta que llegué y adorné el altar tal y como está ahí. Dije, tal vez, no porque pueda adornar el altar, porque uno no puede hacer nada para ¿sí? Pero en señal de arrepentimiento, Señor, yo quiero adornar el altar. Quiero tocar tu corazón, Señor. Y arrancó el servicio, la alabanza y la prédica, y nada tuvo que ver con el acto que yo había hecho. O sea que en resumidas cuentas empecé a decir: Señor, tú no me escuchaste. Señor, por favor, perdóname. Y escuché una voz que me dijo, y yo quiero que centre su atención en esto: ¿no ves que los pétalos que hay en el suelo parecen enormes gotas de sangre?
Y yo quiero que usted se centre en esto, porque el amor de Dios no ha terminado. Y el amor de Dios por su iglesia está vigente. Solo que tenemos que acercarnos con un corazón arrepentido y un corazón que desea recibir el amor de Cristo. Y yo recuerdo que yo cogí 2 pétalos de esos y como un buen enamorado los fui y los guardé en un libro. Porque antiguamente cuando uno le regalaba flores a otra persona y uno quería guardar ese recuerdo, yo era uno de esos, o todavía soy uno de esos, ¿sí? Que guarda profundamente el recuerdo de esos actos de amor, de esos actos de un hombre enamorado por una mujer, de ese amor de Dios que está sentado a la diestra, Jesús, esperando a una novia. Si usted tiene una respuesta de que si Dios existe o Dios tiene una respuesta, aquí está. La sangre de Cristo derramada en el altar por usted y por mí. ¿No es eso maravilloso? Y volver al primer amor. Porque en la madrugada de esta semana el Señor me dijo, Janio, ya no me traes flores al altar. Con el pastor Carlos Julio en la otra iglesia nosotros madrugábamos a hacer el aseo, a escuchar la clase, y en el intermedio de que arrancaba la prédica íbamos a la Alameda y comprábamos flores. Hasta que alguien dijo alguna vez, no, eso ya no, porque eso ya toca guardarlo y después toca el trámite de tirarlos a la basura. Y ahí se perdió el entusiasmo. Pero no solo es el acto de traer flores, es que vengamos con un corazón arrepentido delante del Señor, para que podamos ser transformados. Amén. Hoy quiero presentar al predicador, tengo el honor de predicar. Pastor, por favor. Pastor Pedro. Bienvenido, pastor. Démosle un aplauso al Señor. Oremos por la palabra que el Señor ha puesto en el corazón para la iglesia. Extienda sus manos acá, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos esta palabra, Señor, lo que tú has puesto en el corazón de tu siervo Pedro para transmitir a la iglesia, Señor. Padre, gracias, Señor, por el amor y la disposición que tu siervo ha puesto para bendícelo, Señor, y revélale cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, pastor. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas noches, iglesia. Voy a establecer el marco espiritual y legal para la prédica. Siempre hago lo mismo. Buenas noches a ustedes también. Gracias. Segunda Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta los huesos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55:11 dice que así es la palabra que sale de mi boca, que volverá a mí, no vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue lanzada. Bajo esa trilogía de la palabra quiero establecer la prédica de hoy, estableciendo el fundamento legal y espiritual. Yo lo invito a que usted se despoje de toda ansiedad, de todo prejuicio, de todo cansancio, porque la palabra de hoy viene
de un deseo de hace 2 años de exponerla. Y creo que hoy es el tiempo. Y la he estado estructurando. Todo personaje, toda acción, todo hecho que usted vea en la Escritura tiene un mensaje, un simbolismo o una enseñanza, un principio o una instrucción. Todo. Y eso se aplica tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Hoy voy a hablar sobre Jesús y sus discípulos. Antes de escogerlos, ustedes ya saben que Jesús tenía comunión con el Señor. Él no lo hizo a la ligera. Fue caminando y fue llamando. Hubo algunos que ya tenían un avance espiritual con Juan el Bautista. Eran 2 o 3 nomás. Los otros fueron llegando. Y él fue incorporando a esos otros a su círculo, a 12. 12 tipifica gobierno. 12 tipifica inclusión. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles eran diversos, totalmente diversos. Pescadores, publicanos, celotes, lo que se quiera. En ese contexto, podríamos decir que es posible caminar con Jesús 3 años, es posible ver sus milagros, es posible moverse en el poder y la autoridad que Cristo le dio y aún así traicionarlo. Sí es posible, claro que es posible. Ustedes ya saben de quién voy a hablar, ¿cierto? Bueno, la prédica hoy la he titulado Discerniendo el espíritu de Judas. Es un personaje que a duras penas hacemos referencia, porque lo creemos única y exclusivamente como para que entregó a Jesús y ya. Y hasta ahí llega nuestra investigación, y nuestra prédica y nuestra enseñanza. Pero si usted mira a Judas, si se da el lujo, y si usted debería e investiga la palabra, va a tener mucho más, mucho, pero mucho más. ¿Es posible que Judas esté caminando en la iglesia de hoy? ¿Ustedes creen que Judas esté caminando en la iglesia de hoy? Eso nos asusta, ¿sí o no? Asusta. Pero no se asuste, que no es tan difícil. Y a la luz de la palabra vamos a identificar el perfil espiritual de Judas a través de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a identificar las acciones que posiblemente estemos haciendo como iglesia o como creyentes, en los cuales estemos involucrados en la acción de Judas, y vamos a establecer también el camino de la restauración. Por favor, que me ayude con Salmo 41:9. Hay 3 escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de Judas y hay 4 o 5 en el Nuevo que hablan de él. Solamente voy a referenciar unas 2. Salmo 41:9, ¿qué dice? (41:9) Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Démosle un poquito de contexto para que entendamos quién está hablando ahí y de quién habla y por qué lo habla. Salmo 41:9. Aquí está hablando Ahitofel y el salmo es de David. ¿Qué dice? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. ¿Qué significa eso? ¿Quién está hablando ahí? David. ¿De quién está hablando David? De Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Su consejero, el hombre, su mano derecha, el que lo aconsejaba en las guerras, en la política del reino, el imprescindible. Ese era Ahitofel. ¿Qué pasó con Ahitofel? Le dio unos consejos y apoyó a Absalón en su rebeldía contra el rey David. Y así lo hizo. Y David se dio cuenta de eso. Le puso la zancadilla a David y por poco lo destrona. Afortunadamente David no tomó represalias, sino que oró a Dios y Dios lo restituyó. Pero ¿qué me quiere decir esto? La confianza, la intimidad. El enemigo está allí donde usted menos espera. La serpiente no era un animal extraño para Adán y para Eva. Era parte de la creación. Estaba allí. Entonces estamos viendo una estrategia del enemigo en donde usa las cosas que usted y yo conocemos para empezar a meternos en un contexto espiritual que si no discernimos bien, nos vamos a ver involucrados en el espíritu de Judas. Ahitofel, el de la confianza, lo traicionó a David. Ahitofel, tipo de Judas; David, tipo de Cristo. ¿Qué me enseña esto? Que la condición humana de traición es algo permanente y perenne en el mundo. Mientras haya condición humana, va a haber traición, va a haber tentación, va a haber pecado. Entonces, está establecido desde el principio la condición en la cual Jesús iba a encontrar. Por eso Él elige sus apóstoles. Porque aquí estamos tratando es de legalidad espiritual. Jesús tenía que hacer una obra completa. Y dentro de esa obra completa no podía menospreciar ninguna condición del pueblo de Israel en ese momento. Y allí están representados en los 12. Hay otra escritura que me habla de Judas y es Zacarías 11, 12, 13. Zacarías 11, 12, 13. Aquí Zacarías es el buen pastor. Él está haciendo una obra de pastoreo sobre el pueblo de Israel y pide su salario. ¿Y qué creen que le dan de salario? $30 monedas de plata. 11, 13. 12 y 13. ¿Qué dice Zacarías 12 y 13? Es sobrecogedor, de verdad, cómo se va cumpliendo la escritura. De verdad que es sobrecogedor. Zacarías 11, 12, 13. Mire la acción del Señor. Dice, ¿con eso me han valorado? Porque Zacarías era un siervo de Dios y estaba haciendo la obra de Dios y pide su salario. Páguenme. ¿Con qué me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? Si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y Jehová me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. ¿Sabe qué eran 30 piezas de plata? Era el precio de un esclavo enfermo. Ese era el precio, 30 piezas de plata.
Con eso valoraron al siervo de Dios. Con eso valoraron a Cristo. Eso fue lo que le dieron a Judas. Entonces miremos cómo desde atrás se va tejiendo el hilo de la revelación de la traición de Judas. Eso viene de atrás. Y ahora, ¿será que eso cesó en el Nuevo Testamento? ¿Murió con Judas? ¿Será que eso murió con Judas? Yo no creo. Sigue vigente. El precio del apreciado. 30 monedas de plata. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento y les voy a hacer referencia en el Salmo 109:8, dice, tome otro su oficio, otro salmo de David. Dice, tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona donde dicen, tome otro su oficio, es una persona que también transgredió y Dios dice, ya no más, tome otro su oficio. Igual lo que le pasó a Judas. Judas fue desechado por su maldad y por su traición. Y Dios dice, tome otro su oficio. Aquí ya no hay gracia, aquí ya no hay restauración, aquí ya no hay más oportunidades. Tome otro su oficio. No dio la medida. Pero ¿cuál es la medida? La medida no es lo que tú seas, ni lo que tú crees, ni lo que tú digas o lo que tú conozcas o sepas. La medida es la fe. Esa es la medida con que Dios nos mide. La medida es el fruto, la medida es la dependencia de Dios. Esa es la medida que tenemos para Dios. Ahora vamos a uno de los escenarios que hasta el sol de hoy, el mismo Jesús dijo, recuérdenlo, Juan 12:4-6. Juan 12:4-6. Le damos desde el primero. Sí. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Esta es una escritura de Juan en perspectiva de lo que pasó con Judas. Él aquí está narrando, describiendo lo que pasó en esa ocasión, años después, casi 90 años después, el apóstol Juan. Pero miren el siguiente, 6 días antes de la Pascua, el hermano Lázaro resucitado. Era una ocasión muy, pero muy especial, demasiado especial, como para celebrar. Era una resurrección tan fuerte que marcó que los fariseos y la clase religiosa de la época se encaminaran más hacia la destrucción de Jesús y se reúnen en una casa. Y esta mujer, María, la que no es afanada ni turbada, la que tiene una concepción de la adoración, que fue la que se le postró al Señor y le dijo: si hubieras venido, Lázaro no hubiera muerto.
que la respuesta del Señor a María es diferente a la respuesta que le da Marta, porque cuando Marta interpela al Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, busca otra cosa. Pero el Señor discernió en María la adoración, y esta mujer rompe un frasco de alabastro, perfume extremadamente costoso para la época. ¿Ustedes saben lo que era conseguir un perfume de ese tipo en ese momento? ¿De dónde lo traían? La travesía que había que hacer para comprar eso era demasiado. ¿Y qué hace María? En adoración, rompe el frasco, rompe su corazón, se enjuga con sus cabellos y se da en la adoración a Dios. Era un delito que una mujer hiciera eso con un israelita, pero María lo hace. Rompe esquemas, rompe todo lo que usted quiera, rompe apariencias. Ella quiere adorar, quiere adorar. Tanto así que la casa se llenó del perfume. Una adoración que ahí estaban presentes los ángeles. Mateo me dice que los discípulos criticaron. Juan me dice que fue Judas el que criticó. Eso me da a entender a mí que la cizaña empezó por boca de Judas, pero se extendió a los demás discípulos, porque todos criticaron lo que Jesús estaba haciendo. Todos. Entonces miremos cómo Judas de una u otra forma empieza a influenciar en los demás discípulos para su traición. Miremos esto. ¿Qué dice el Señor? Déjela, porque de esta mujer hablarán por generaciones. ¿Qué hace Judas? Tal vez se vio expuesto y dijo, esto deberían darlo para los pobres. ¿Por qué nos reunimos aquí los viernes a orar al Señor en vez de estar haciendo cruzadas y llevándole acción social? Deberíamos estar haciendo eso, ¿cierto, señores? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Es motivador, ¿cierto? Es atractivo. El argumento es motivador y atractivo. Y Jesús dice algo tan tajante y tan revelador, dijo, los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y no lo estaba profetizando, ni lo estaba declarando para que se hiciera. Él sabía, porque mientras haya humanidad, va a haber pobres. Y si la iglesia se vuelve, esto se llama asistencialismo, y la iglesia ha caminado en el asistencialismo, y lo ha hecho por mucho tiempo. La causa social es una causa atractiva. La causa social es también que si tú no la disiernes bien, te puede llevar a extremos. Aquí en América Latina hace unos años, 1950, 60, empezó un movimiento que se llamó la teología de la liberación. Grandes predicadores, grandes teólogos, que eso fue renombrado hasta en Europa, empezaron a hablar del discurso social de la iglesia. ¿Sabe cuál fue el fruto de eso? Años después, líderes religiosos estaban empuñando las armas en base a ese discurso. Líderes religiosos fuertes, y fueron de inspiración para muchos jóvenes. Qué peligroso la acción social. Entonces, ¿qué tenía Judas en su corazón? Pretexto, tenía amor al dinero, porque en la acción social se ve el dinero, se ven recursos, se ven protagonismos, se ve manejo, se ve influencia. Esa es la acción social.
Si no nos cuidamos de eso, ¿será que hay acción social en estos momentos? Yo pienso que sí. Tal vez muchas congregaciones lo hagan con un corazón de buena intención. El problema es que ni usted ni yo, ni usted conoce nuestro corazón. Lo dice la palabra. Nuestro corazón se evidencia única y exclusivamente cuando viene el estímulo y tú reaccionas a ese estímulo. Allí es donde tú te das cuenta qué corazón tienes. Porque ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante tal estímulo externo o interno? Allí se revela tu corazón. Y no conocemos nuestro corazón porque no hemos estado expuestos a muchos estímulos que sí han estado expuestos otras personas. Entonces nuestro corazón se revela cuando pasamos procesos. Allí, en donde tú sabes qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Judas representa al creyente cercano, pero no rendido. Judas caminó con Jesús, escuchó parábolas, vio milagros. El hipócrita puede parecer piadoso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ovejas, lobos en medio de ovejas. El pecado puede esconderse en el liderazgo. El mensaje, hermanos, es para gracia, no para condenación. El pecado puede esconderse en el liderazgo. ¿Quién era Judas? Tesorero. El peligro del manejo del dinero. ¿Por qué lo nombrarían tesorero? Porque era el único judío, los demás eran galileos y los judíos tenían fama de ser buenos administradores y negociantes. Judas, tenga, maneje usted el dinero. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? En la comunión que Jesús tenía con el Padre, ¿no sabía todo esto? ¿Es qué piensa? Uy, se le pasó a Jesús. ¿Cómo es posible que reclute a Judas? ¿Pero qué le pasa a Jesús? Si es el que lo va a entregar, hombre. Jesús no está siguiendo un guión, ojo pues, Él no está siguiendo un guión, no, Él está cumpliendo la palabra en su caminar. Entonces, Jesús lo hace, claro que sí. Podemos estar en la iglesia, pero no estar rendidos al Señor, al señorío de Cristo. Traicionamos a Judas cuando lo confesamos con la boca, pero no lo obedecemos. Servimos en ministerios, pero vivimos doble vida. Usamos el nombre de Cristo, pero no su carácter. Ese es el discernimiento de Judas. Vamos por favor, antes de seguir a Juan 13 que me habla de la última cena. ¿Por qué Judas? ¿Cuál fue la perspectiva que Judas tenía de Jesús? Era la misma perspectiva que tenía Pedro, que tenía Juan, porque Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo se te ocurre? Tú no puedes morir, Señor.
Pero el Señor lo ubica en su puesto, Pedro sigue. Juan y su hermano, los hijos del trueno, cuando estés en tu reino, yo quiero estar a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos tenían una perspectiva de Jesús diferente, igual que Judas. Entonces no estaban como tan santos ni tan san, digamos así. Judas y otros judíos, la clase religiosa y aún otros, no, la clase religiosa no, otros esperaban un Mesías político que destronara a Roma con espada, con trueno. Eso es lo que ellos esperaban. Ese es el Mesías, porque el Mesías se venía anunciando desde el Antiguo Testamento y diciendo que iba a restaurar ¿qué? Restaurar el reino. Ese era el mensaje, pero esperaban ¿eres tú el Mesías? Porque tú vas a restaurar el reino. Entonces ellos en su imaginación restaurar el reino, derrocar a los romanos. ¿Listo? Derrocar a los romanos. Aquí viene una palabra que hay que hablar de ella: política. Política. Ya llevamos asistencialismo, ya llevamos política. ¿Usted quiere saber qué piensa Jesús de la política? Alimentación de los 5,000, Juan 6. Vayan por favor buscando Juan 6:15. Jesús, también antes de la Pascua, la gente va a celebrar la Pascua y Jesús los ve y ellos van a dos cosas, a la Pascua y a ver a Jesús, porque ya su fama estaba recorriendo, ya hay una fama establecida. Y Jesús, 5,000 personas, y dice, tienen hambre, denle ustedes de comer a los apóstoles. Y ellos se miran uno para el otro y dice, y entonces aquí qué? Por allá un muchachito salió con 3 pescados, 2 panes, y también le prende a la lucecita, creo que a Santiago que le prende a la lucecita y dice, no, pues busquemos a ver qué hay por aquí. Y la fe obra. ¿Qué dice Juan 6:15? Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Él solo. El versículo 14 dice, estos hombres, cuando vieron las señales, dijo, este verdaderamente era el profeta que había de venir. El versículo 14 y 15 dice, Jesús, entendiendo que venían para apoderarse de él y hacerle rey, se fue ¿quién? Él solo. Solo. Dígale a su hermano, se fue solo. Solo. ¿Por qué eso se fue solo? Porque no convidó a los discípulos. ¿Por qué no les dijo, venga muchachos, vamos? Se fue solo. Ese es un mensaje tremendo y poderoso de Jesús hacia la política. Porque cuando usted lee Juan 6, él después fundamenta esta acción cuando habla que dice que yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y él dice, la política no es la salida, la política soy yo, que soy el pan de vida. Y cuando habló esa palabra, muchos se fueron. Dura esta palabra, Señor, dijo Pedro. Y el Señor le dice, ¿también te quieres ir? Y la segunda declaración más importante del Nuevo Testamento es la que sigue. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la posición, lo que Jesús mostró sobre su deseo de que lo queriera hacer el rey. Yo sé que la política es un tema muy delicado, hermanos, y yo respeto a usted.
La idea no es decirle no a la política. No. La idea es, ¿qué es tu corazón con respecto a la iglesia? Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que tú crees que la iglesia debe de hacer con respecto a eso? Hablé con un familiar este domingo y le pregunto, es un familiar que se congrega y le pregunto, ¿cómo vas con la iglesia? Me dijo, no he vuelto. Yo digo, ¿por qué? No, es que están hablando de política, le prestaron el púlpito a determinado candidato. Aquí, bueno, aquí no. El púlpito a determinado candidato. Eso está sucediendo, hermanos. Ya pasaron las elecciones del marzo 8, ¿cierto? Sigue la de junio. Ya tuvimos una experiencia hace 4 años donde hubo una división flagrante de la iglesia y todavía estamos viviendo las consecuencias. Tal vez a usted se le haya olvidado, pero la campaña anterior, la de la iglesia, se dividió. Esa es la verdad. Perdónenme si yo le estoy diciendo cosas que usted está identificando, pero de eso se trata. De eso se trata. De hablar la verdad a la iglesia. Porque Efesios 5:27 dice que una iglesia pura, santa, sana y sin mancha. Y la única forma de que haya una iglesia pura, santa, sana y sin mancha es exponiendo el pecado. Esa es la única forma. ¿Dónde se va a dar cuenta usted de un falso maestro o de un falso profeta? En el púlpito. Lo que dice, lo que predica, lo que usted oye. Porque de otra forma usted no los va a conocer. Desafortunadamente es así. Evangelio de la prosperidad, por donde usted quiera. Evangelio de la supergracia, está a la orden. Evangelio de la cruz y de negar nuestra vida, del nuevo nacimiento, del ayuno, de la oración, del discernimiento, del perder nuestra vida, de ser discípulos, de morir al viejo hombre, poco. Ese es el verdadero evangelio. Promesas de prosperidad, todas las que usted quiera, pero la prosperidad de Dios no es la prosperidad del mundo. No es. Mas buscar primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Judas posiblemente veía a Jesús como un revolucionario nacionalista. Cuando entendió que el reino no era político, se decepcionó, la decepción. Cuando Satanás le habla a Eva, antes de comer la manzana, la palabra dice que vio el árbol, apetitoso, codiciable, antes. Aplicación actual. Discernimiento de Judas en la iglesia cuando la iglesia es un trampolín político. Cuando mezclamos el evangelio con ideología. Ojo, el apóstol Pablo nos advierte sobre las huecas sutilezas y las falsas filosofías. Cuando reducimos el reino a proyectos de poder. Allí estamos usando la iglesia para lo que no debe ser. Vamos por favor a describir una de las acciones más profundas y reveladoras del cristianismo, que sobre ellas se han escrito libros,
canciones, pinturas, artes, esculturas, lo que usted quiera. Estoy hablando de la última cena, Juan 13. Creo que empieza antes de Juan 13, la última cena. Ya te digo, Juan 13, 21 al 30. Del 21 al 30. 21 al 30 pasó. Sí. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Muy bien, gracias. Esto es muy descriptivo. Dice que Jesús se conmovió en espíritu. ¿Qué había hecho antes? Le había lavado los pies a sus discípulos. Entre ellos, Judas. Le lavó los pies a Judas. Como ya sabía que se acercaba su última hora, dice que se conmovió en espíritu, y a mí me llama mucho la atención esto porque ustedes recreen por un momento la escena. Una mesa larga para 13 personas. Por muy larga que sea, no es de aquí hasta allá, no. Un poquito más acá. Y mire el diálogo que se da, él anuncia. No le dijo a Juan ni le dijo a Pedro: veo, no me va a entregar. Él anuncia: uno de ustedes me va a entregar. Esto fue lo que a mí lo que primero me impactó fue esto. Yo decía: ¿cómo es posible que en un acto de estos no se hubiera frustrado el plan de Judas? ¿Por qué sigue adelante? Porque Jesús lo está diciendo. Allí, de reunido con sus discípulos, le está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Yo estoy seguro que si eso pasara en la actualidad, se para y bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Quién es el que va a entregar a quién? Arreglemos esto. Porque los discípulos no sospecharon. Y si sospecharon, ¿por qué no hicieron nada? Empecemos a mirar el contexto de los discípulos también. Todos estaban ahí. Pero aquí es donde yo a Pedro sí, como él era el líder, él tenía que tomar la batuta. Si no lo hace él, haberlo hecho otro. Pero mire lo que hace Pedro. Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro les enseña a Juan: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Por qué a Juan? Porque estaba cerquita del Señor. Allí desvió Pedro la atención del tema. Hasta ahí llegó.
lo volvió secreto, sin querer. Señor, ¿quién te va a entregar? Arreglemos esto, Señor. No, ¿quién es? Y Juan, Señor, ¿quién es? Al que yo era el pan. Me encanta Jesús. Cómo se amolda la situación, cómo soluciona la situación, cómo responde al estímulo, cómo se adecua al que yo era el pan mojado. Posiblemente otros lo escucharon, aparte de Juan y aparte de Pedro, y llegó Jesús y dio el pan a Judas. ¿Y qué dice la palabra? ¿Entró quién? Entró Satanás en él. Pan mojado. ¿Exposición o gracia? ¿Autorización? Las tres. Jesús nos puso a quien era el pan mojado. Autorización, entró Satanás. Y gracia, porque el pan mojado tipifica, ¿qué tipifica el pan mojado en los judíos? Amor, misericordia, intimidad, comunión y pacto. Es lo que simboliza el pan mojado. Todavía tienes tiempo, Judas. Hermanos, el espíritu de Judas solo empieza con una idea. Y si tú la dejas prosperar, la idea del asistencialismo, la idea política, la expectativa de Jesús diferente a lo que dice la Escritura, por allí es. Y es sutil. Y si tú estás en una congregación donde tus hermanos no están pendientes de ti, peor. Ellos estaban en comunión, los 12. Lo que le pase a mi pastor, me pasa a mí. Lo que le pase a mi hermano, me pasa a mí, lo dice Pablo. Lo que le pase a mi iglesia, me pasa a mí, porque soy parte del cuerpo. No somos independientes, no lo somos. Y en usted está observar. No para juicio, para restauración y misericordia. Ve el hermano, ve la hermana, ve el pastor, ve el líder, bajo el vínculo del amor, sujeción y respeto. ¿Por qué los apóstoles no hicieron nada? Aquí está el tema espiritual, hermanos. Había un velo. El velo. Se llama adormecimiento. E impide que muchos de nosotros discernemos el accionar del enemigo en nuestra vida o en los demás. Velo se llama. Y es común. ¿Cómo reacciona Judas? ¿Por qué no reaccionaron los discípulos? Porque Judas aparentaba fidelidad. Ahora, ¿cuál es la prioridad? Vamos por favor a Mateo 27,
Antes de eso, miremos, por favor, Mateo 26, 14, 16. Sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 14, 16. Mateo 26, 14, 16. 16. Sí. Mateo 26, 14, 26. Perdón, pastor. No, aquí ya está. Sí. Mateo 26, 14, 14, 26. ¿Del 14 al 26? A 16. Ah, del 14 Al 16. a ver. Mateo 26, del 14 al 16. Correcto. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Se acuerdan de las 30 piezas de plata? En Zacarías, 30 piezas de plata. Pero ¿sabe qué es lo más importante ahí? Que él dice: ¿qué me queréis dar? Lo que ustedes quieran. Deme lo que quiera. Eso es ruin. Eso es ruin. Deme lo que quiera. Yo quiero es ya. Yo quiero es resolver esto. Ni le puso precio. Él no le puso precio. El precio se lo pusieron los demás. 30 piezas de plata. Lo que vale un esclavo enfermo. El precio del apreciado. Ya Judas estaba empezando, no, estaba terminando la escalera que desciende al punto de no retorno. La misma que bajó Sansón. El punto Dalila lo llamo yo. Ya no hay reversa. Porque dice, desde entonces buscaba ¿qué? Ocasión para entregarle. Ocasión para entregarle. ¿Cómo podemos estar traicionando hoy al Señor? Cuando queremos que un Jesús cumpla nuestros planes. Cuando priorizamos poder sobre santidad. Cuando justificamos pecado con buenas intenciones. Cuando usamos el ministerio para beneficio personal. Cuando reducimos la iglesia a un activismo social sin cruz. Cuando recibimos el pan, pero no obedecemos la palabra. Podemos participar en la Santa Cena, pero no tener comunión con Él. La Santa Cena no es una ligereza, no es algo que se tenga que hacer y ya. El apóstol Pablo lo dijo muy acertadamente. Haga un examen de su conciencia para tomar el pan y el vino. Porque muchos están enfermos porque no lo hacen así. Porque se ha convertido a veces en una religiosidad. La historia de Judas no termina bien.
la historia de Judas no termina bien. ¿Cómo termina la historia de Judas? Mateo 27, 3 a 5. Mateo 27, 3 a 5. Por aquí yo lo tengo. Sí, al 5. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y el 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Qué tremendo eso. Judas, con remordimiento y arrepentido, se dio cuenta de lo que hizo. Dice la palabra, cuando se dio cuenta que era condenado, fue y dijo: ¿confesó su pecado? Sí, he entregado sangre inocente. ¿Hizo restitución? Sí, arrojó las piezas de plata. ¿Hizo expiación? Sí, se ahorcó. Pero a la manera no de Dios, a la manera del mundo. Romanos 8 nos habla de la condenación, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y mira la respuesta de ellos: ¿qué nos interesa que tú estés arrepentido o no? No nos interesa, allá tú. La maldad, hay un dicho que dice: así paga el diablo a que bien le sirve. Dicho verídico. Así paga el diablo a que bien le sirve. El problema es que nosotros no nos damos cuenta en qué momento empezamos a servirle y cómo nos va a pagar. ¿Cuál era la salida de Judas? El pan mojado, la misericordia y la gracia, arrepentimiento. Pedro también le dijo algo al Señor. Cuando el Señor lo reconvino, ¿qué hizo Pedro? Siguió adelante y vemos a un Pedro transformado. Cuando Pedro negó al Señor y escuchó el gallo 3 veces, vemos a Pedro con los discípulos pescando. Y después, cuando se encontró con el Señor, lloraba amargamente porque había dolor en él, pero esperó. No se fue. Confiaba en Dios. Confiaba en aquel que murió en la cruz. Y se le vino a su memoria todo lo que le habían predicado. Y algo tiene que pasar. Y era el líder. Y si Pedro se hubiera ido, todos se hubieran ido porque era el líder. Pero Pedro aguantó. ¿Saben por qué? Porque ya había tenido una experiencia con el Espíritu Santo, cuando le reveló quién era el Cristo. Judas no tenía el Espíritu Santo. Judas no sabía de Efesios 6:12. Pedro tampoco. Pero hubo diferencia en la respuesta al pecado. Volvió y se arrepintió a la manera de Dios. Porque la palabra dice en 2 Corintios 7 que el arrepentimiento que es el mundo es para muerte, pero el arrepentimiento que es según Dios es ¿para qué? Para perdón y para restauración. ¿Por qué les digo esto? Porque usted y yo, en algún momento de nuestra vida, sin condenación, podemos haber tocado por ahí o andado un poquito en este espíritu que está sobre el creyente o sobre la congregación, el espíritu de Judas. Yo sé que lo hemos hecho, yo lo he hecho. Nomás con el solo hecho de tener una expectativa diferente a lo que dice la palabra allí,
ya estás mirando a otro Dios o a otro Cristo. Jesús murió por amor al Padre. Y el Padre mandó a su Hijo por amor a nosotros. Tenemos que tener muy en claro qué es la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Judas, me imagino que cuando Jesús los manda, que les dio poder y autoridad, yo sé que hizo milagros, porque la palabra dice que hicieron milagros. Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Hermanos, el Señor quiere una iglesia santa. Empecemos por nosotros. No miremos afuera. Empecemos, ¿qué es lo que me corresponde a mí? No tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene a nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Deja que el gobierno del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Profundiza en la palabra. Mira la intención de tu corazón. Es necesario que seamos honestos con nosotros mismos. Porque dentro de nuestras congregaciones se está gestando eso. Y la oración es que en estas próximas celebraciones de política, por favor, qué tremendo es eso. La injusticia social nos toca a todos, pero no es la salida así. Jesús fue muy claro en Juan 18:36 y dijo, mi reino no es de este mundo. No tratemos de encajonar a Jesús en nuestras expectativas. No funciona así. No funciona así. Es lo que Él diga, porque murió. Y fue una muerte violenta, con dolor. Estamos en formación, hermanos. Estamos en formación. Estamos en procesos. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cómo? Ok. La palabra de Dios convence o molesta. Una de dos. Yo espero que lo haya convencido. Si molesta, arrepintámonos y confesemos. Judas confesó, hizo expiación, restitución, pero se ahorcó. Dios no quiere eso sobre nuestras vidas, para nada. Para eso existe la palabra, para eso existe la predicación, para que usted la oiga, entienda y haga. Yo quiero que usted se una con alguien de su confianza o no, y si usted se ha identificado en alguna de estas verdades,
en el asistencialismo, en la política, en las falsas expectativas de ese Jesús, en la inconformidad, porque Jesús no es lo que usted cree que es, que cuando usted llegó a los caminos de Jesús le prometieron esto y lo otro, y usted después se fue dando cuenta que no era tan chévere ni tan bonito. Lo confiesa allí con su hermano, lo confiesa ahí entre ustedes. Póngase al día con el Señor. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No lo despreciarás. Señor, gracias. Espíritu Santo, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Yo oro para que mis hermanos profundicen en ella, Señor. Tu palabra dice que nos miramos a cara descubierta en la gloria del Señor y que somos transformados por ella. Hemos pecado, Señor. Yo sé que hemos pecado, Señor. Hemos pecado, Señor. Pero hoy, Señor, tomamos el pan mojado, Señor, y nos arrepentimos, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las falsas expectativas que hemos tenido de ti. Perdónanos por nuestro egoísmo, porque hemos querido que tú te amoldes a nuestra vida. Perdónanos porque hemos colocado ideologías en el Evangelio. Perdónanos porque hemos tenido pretextos para hacer obras y no te hemos mirado a ti, Señor. Y perdónanos por tantas intenciones equivocadas que puede haber en nosotros y que no identifiquemos. Y hoy, Señor, recibimos tu perdón, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por ese pan que colocas en nuestra mesa hoy, Señor. Y yo oro, Señor, en esta noche que vamos a celebrar la Santa Cena, que es una oportunidad de invocación, de recuerdo, que cada uno de mis hermanos haga una confesión profunda de su ser y que sea digno de tomar tu pan y beber tu sangre. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque yo declaro en el nombre de Jesús que hoy, Señor, se cierran puertas que hayamos abierto, Señor, para la influencia de aquel que quiere venir a desviarnos del verdadero objetivo de la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro hoy, Señor, que todo aquello que haya querido venir a desviarnos del camino ya no es, Señor, porque lo hemos confesado ante ti, Señor. Recibimos tu perdón, Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Dios, Señor, que tú vas a dar y vas a satisfacer todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No lo que nosotros queremos o esperamos, lo que tú sabes que necesitamos, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús un espíritu de coinonía sobre esta congregación, Señor. Que el hermano va a estar pendiente del hermano, el pastor de su oveja, la oveja de su pastor, el líder de su discípulo y viceversa, Señor. Para ayuda, Señor, para restauración, Señor, para discernimiento, Señor, para cumplimiento de propósitos, porque somos un cuerpo, Señor, y tú eres la cabeza, y el cuerpo hace lo que la cabeza dice, y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso a Dios.